vamos a comenzar. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de lo que son gases. Este tema se divide en gases 1 y gases 2. En esta primera parte, básicamente vamos a hablar un poco de las generalidades, un poco sobre el aparato respiratorio y sobre los volúmenes y capacidades pulmonares. Ya en la siguiente clase vamos a hablar de las presiones como tal, presión parcial, vamos a hablar también de hiperbarismo e hipobarismo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con esta primera parte. Hablaremos primero acerca de lo que son las generalidades. Como ustedes seguramente habrán escuchado en el colegio, o porque básicamente ya esto es cultura general, nos dicen que el responsable de la respiración son los pulmones, ¿no? Y hasta cierto punto esto es cierto, porque el pulmón sí son unos órganos que se van a encargar de poder realizar este proceso de respiración. Sin embargo, estos pulmones como tal van a estar subdivididos por otras estructuras. Y las estructuras, la unidad funcional de los pulmones, van a ser estas estructuras de aquí. Y estas estructuras de aquí se van a denominar como alvéolos, que a veces le dicen que es como si fueran sacos, ¿no? Estos alvéolos van a tener un rol importante porque son los que se van a encargar de poder realizar ese intercambio entre el oxígeno y el CO2. ¿De qué manera? Supongamos que este es mi alvéolo. Este es mi alvéolo y aquí tengo un capilar sanguíneo, ¿no? Entonces, cuando tú inspires, tú vas a hacer que ingrese todo el aire y ese aire va a ser una mezcla de muchos gases. Oxígeno, CO2, nitrógeno, solo que en diferentes medidas. Entonces, lo principal que ingresa es el oxígeno, ¿no? Y este oxígeno va a pasar a través de la membrana alveolar y va a llegar a los capilares sanguíneos. De igual forma, el CO2 que está llevando la sangre, porque es un producto de desecho de las células, este CO2 va a pasar hacia los alvéolos y va a ser eliminado durante la expiración. Entonces, es por eso que a los alvéolos se le atribuye básicamente esa función de respiración. Ahora, hay dos términos que no deben confundirlos, que ya lo vamos a ir hablando en un momento, que son la respiración y la ventilación. Usualmente se confunden ambos términos. Entonces, no se olviden que los alvéolos son una unidad funcional y estructural de los pulmones y que se van a encargar de la respiración, básicamente, de ese intercambio entre el oxígeno y el CO2. Entonces, como les mencionaba, el aire atmosférico, iba a estar compuesto por una serie de gases. Y ah, estos gases van a estar distribuidos en diferentes proporciones, es decir, que van a tener diferentes porcentajes. Entonces, el aire va a tener una serie de gases que van a estar en diferentes proporciones. Como ya les mencioné, vamos a tener al nitrógeno, el CO2, el oxígeno y otros gases. De estos, ¿cuál creen que se encuentre en mayor proporción o tenga mayor porcentaje? Ahora sí traten de prender sus micros porque no puedo leer el chat. Chicos, El nitrógeno. claro, el nitrógeno va a estar en una proporción, en un porcentaje de 79%. Luego le va a seguir el oxígeno con un 21%. Y finalmente el CO2 con 0.04%. Y ya el resto va a estar por los otros gases, ¿no? Esto acuérdense porque va a ser importante que lo sepan para la siguiente clase. Con esto vamos a poder determinar las presiones parciales, así que traten de recordar esto. Ahora, continuando con las generalidades del aparato respiratorio, anatómicamente vamos a poder dividir lo que es el aparato respiratorio en una vía aérea alta y en una vía aérea baja.
En el caso de la vía aérea alta, vamos a encontrar lo que son la cavidad nasal, faringe, laringe, y en la vía aérea baja vamos a encontrar la tráquea, los bronquios y los alvéolos. Y aquí vamos a ver exactamente de qué estábamos hablando, ¿no? Entonces tenemos nuestra tráquea. La tráquea vendría a ser un conducto fibromuscular cartilaginoso que va a estar compuesto por anillos. Y la característica de la tráquea es que a nivel de T4, más o menos a lo que denominan la carina, se va a dividir en dos. Va a dar dos ramificaciones. Estas ramificaciones van a ser los bronquios principales. Los bronquios principales. A su vez, estos bronquios principales van a seguirse, de lo que son los bronquios segmentarios. Los bronquios segmentarios van a tener la característica de que van a comenzar a dicotomizarse, es decir, van a comenzar a ramificarse en dos. Entonces, las 7 primeras ramificaciones se van a denominar como bronquios. ¿Por qué? Porque van a estar compuestos de cartílago y también de músculo liso. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les había comentado que una de las funciones del tejido muscular es que se iba a encontrar en el aparato respiratorio? Pues aquí se encuentra, ¿no? Y las 14 ramificaciones, o las últimas 14 dicotomizaciones, se van a denominar como bronquiolos. ¿Por qué? Porque van a ser menor de 1 milímetro y ya van a carecer de cartílago, pero van a mantener lo que es el tejido muscular liso. Ahora, finalmente, estos van a terminar en lo que son los bronquiolos terminales para seguirse de los bronquiolos respiratorios. ¿Por qué se denominan bronquiolos respiratorios? Porque ya habíamos mencionado que los alvéolos se encargaban de ese intercambio entre el oxígeno y el CO2. Sin embargo, los bronquiolos respiratorios también pueden realizar esta función, claramente que en menor medida, pero al fin y al cabo pueden realizarlo. Por eso es que se les denomina como bronquiolos respiratorios. Entonces, finalmente tenemos los conductos alveolares, el saco alveolar y en su conjunto los alvéolos. Ahora sí vamos a ver ese término o esos dos términos que yo les había mencionado. Uno, lo que es la ventilación, y dos, la respiración. ¿Alguien sabe o bueno, tiene alguna idea de qué es ventilación y respiración o alguna diferencia entre ambas? Que la respiración viene a ser todo el proceso hasta el intercambio de gases y la ventilación es solamente al momento en que al momento en el que el aire entra hacia los alvéolos. Claro, muy bien. En este caso, la ventilación, como dijo su compañero, únicamente va a ser ese flujo de aire que ingresa y que sale de nuestro organismo. Es decir, que vamos a estar hablando de un proceso más que todo mecánico. Mientras que en la respiración ya involucra lo que es el intercambio gaseoso. Entonces, la ventilación va a ser un proceso más que todo mecánico, donde solo interviene lo que es en la entrada y salida de aire. Ahí no está hablando de que hay un intercambio, no está hablando de nada, simplemente está hablando de lo que es la entrada y salida de aire. Entonces, por eso es un proceso mecánico. Mientras que la respiración ya involucra lo que es el intercambio de oxígeno y CO2. Entonces, esos dos conceptos no se olviden. Y justamente como estábamos hablando de la ventilación, yo les había comentado de que este era un proceso más que todo mecánico. Por ende, vamos a ver ciertos músculos que me van a permitir tanto ese proceso de inspiración como expiración. Y esta mecánica de ventilación la vamos a poder dividir en dos movimientos de acuerdo a la forma de respiración que esté teniendo la persona. Por ejemplo, en una respiración normal, vamos a ver que una persona
va a utilizar lo que es el movimiento diafragmático. Es decir, que cuando tú respiras de manera normal, como estás haciendo ahora, probablemente, aquí solo va a actuar lo que es el diafragma. Entonces, el diafragma, durante la inspiración, se va a contraer y se va hacia abajo. Y esto va a ser un proceso activo. ¿Por qué? Porque está requiriendo lo que es energía. Durante la contracción que se utiliza energía. Por lo tanto, es un proceso activo. Mientras que en la expiración, el diafragma se relaja y se va hacia arriba. ¿Y esto por qué? Uno, porque el mismo pulmón tiene sus fibras de retracción, sus fibras que lo componen, que se retraen y hacen que, por inercia, el diafragma se relaje. Asimismo, aquí vemos que tenemos algunas vísceras, ¿no?, del tracto gastrointestinal, y estos también a su vez van a comprimir el diafragma para que se pueda relajar y se vaya hacia arriba. Por lo tanto, el diafragma está siendo ayudado tanto por las propias fibras del pulmones como las vísceras. Por eso es que es un proceso pasivo. Entonces, inspiración, el diafragma se contrae y se va hacia abajo. Expiración, el diafragma se relaja y se va hacia arriba. Y esto cuando se da en una respiración normal. Por otro lado, tenemos lo que es el movimiento costal, que básicamente va a ser ya sea la elevación o cuando trates de descender lo que es la caja torácica. Y esto en cuando se va a dar en una respiración forzada. ¿Y en qué situaciones? Bueno, usualmente en situaciones fisiológicas puede ser cuando hagas ejercicio, y ya cuando alguna persona tenga alguna patología pulmonar, va a tener que utilizar lo que son estos músculos. Usualmente si tú estás en tu casa, supongamos, tú no deberías utilizar lo que son los músculos inspiratorios, pero relacionados con el movimiento costal. Tú solamente deberías utilizar lo que es el diafragma. Si tú utilizas esto estando en una respiración normal, probablemente es porque tengas alguna patología pulmonar o alguna afectación pulmonar. Entonces, durante el movimiento costal, esto se va a dar de dos formas. Uno, por los músculos inspiratorios, y dos, por los músculos expiratorios. Los músculos inspiratorios vamos a poder dividirlo por regiones. Vamos a ver una región costal, una región torácica anterolateral, una región del cuello y una región del tronco posterior. En el caso de la región costal, vamos a encontrar los músculos intercostales externos. Básicamente estos van a elevar lo que son las costillas. Luego, en la región torácica anterolateral, vamos a encontrar el músculo pectoral mayor y el músculo pectoral menor debajo de este, ¿no? Luego tenemos a lo que es el músculo serrato mayor o anterior. Estos me van a elevar a lo que son de la 9 a la 10ª primeras costillas. Entonces, el serrato mayor me eleva las 9 a 10 primeras costillas. Luego, en la región del cuello vamos a encontrar el músculo esternocleidomastoidea, que en este caso más que todo va a apoyar elevando lo que es el esternón. Por eso es que se denomina como esterno, ¿no? Inicia con esternocleido. Entonces me eleva el esternón. Luego los músculos escalenos anterior, medio y posterior me van a elevar lo que son las 2 primeras costillas. Y el músculo serrato menor posterior superior va a ayudar en la elevación de la 2ª a la 5ª costilla. Entonces, como se habrán dado cuenta, básicamente la función de todos estos músculos es que elevarme la caja torácica. ¿Y eso dónde? En una respiración forzada. Luego, en los músculos expiratorios, vamos a ver a los músculos intercostales internos, al músculo recto abdominal, el músculo oblicuo mayor del abdomen y músculo transverso del abdomen. Ahora, un tip que yo les puedo dar para que puedan recordar esos músculos es, por ejemplo, si les ponen abdominal o del abdomen, probablemente se trate de un músculo expiratorio. Porque si se han dado cuenta, es así, ¿no? Miren, recto abdominal, mayor del abdomen, transverso del abdomen, expiratorio. Básicamente
De esta manera van a poder identificarlo de una forma más fácil. Ahora, en la otra parte, que también se confunde bastante, es básicamente en los intercostales externos y los intercostales internos. Y una forma en la que yo lo puedo recordar de una manera más fácil es la siguiente. Inspiración y expiración. Entonces aquí vemos que con qué letra comienza inspiración, con I. Y bueno, la primera IN en general ya, IN. Y expiración comienza con E. Entonces, tú dices, yo quiero lo contrario. Entonces, si es inspiración, no van a ser intercostales internos, sino va a ser lo contrario. Va a ser los intercostales externos. E igual aquí, si tú dices es un músculo expiratorio, ¿con qué comienza expiratorio? Con E. Entonces, si tú quieres lo contrario, sería internos. Y de esta manera van a poder recordarlo mucho más fácil. Y de esta manera es lo que yo me acuerdo también. Entonces, músculos inspiratorios, usualmente siempre en las opciones ponen los dos intercostales, externos e internos, y ahí tratan de confundirlos un poco. Así que recuerden esto y van a poder resolverlo muy fácil. Entonces, inspiratorio, lo contrario, externo. Expiratorio, lo contrario, interno. Y de esta manera se van a poder acordar. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? No, todo claro. Listo, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hablar acerca de las presiones pulmonares. El pulmón, recordemos, vamos a hacer un gráfico. Supongamos que este es mi pulmón. Entonces, la característica del pulmón es que cuando tú inspiras y luego expiras, no es que el pulmón se quede desinflado, por así decirlo, por completo. Siempre el pulmón se va a mantener insuflado. Claramente que cuando inspiras se va a insuflar mucho más, pero en sí el pulmón debe mantenerse insuflado en cierta medida. Y esto es gracias a las pleuras. ¿Por qué? Vamos a verlo. Como les decía, aquí tenemos nuestro pulmón y el pulmón va a estar recubierto por una membrana que se va a dividir en dos. Y esta membrana se va a denominar como pleura. Si esta membrana está pegada al pulmón, se va a denominar como pleura visceral. Ahora, si esta membrana o esta pleura está pegada a lo que es la pared torácica, se va a denominar como pleura visceral. Perdón, pleura parietal. ¿Y por qué es importante que exista estas membranas o estas pleuras? ¿Por qué? Porque entre ambas pleuras vamos a encontrar un espacio denominado como espacio pleural. En el espacio pleural vamos a encontrar lo que es el líquido pleural. Y este líquido pleural me va a permitir tener lo que es una presión negativa. Y de esta manera es que el pulmón puede mantenerse insuflado. Por ejemplo, cuando tú inspiras, una inspiración, una inspiración forzada, vas a ver que se eleva lo que es tu caja torácica. Entonces, como se eleva tu caja torácica, habíamos mencionado que la pleura parietal estaba pegada a la pared torácica. Por lo tanto, si tú elevas tu caja torácica, también estás jalando tu pleura parietal. Y como la pleura parietal está pegada a lo que es la pleura visceral, a su vez, esta pleura parietal va a jalar a la pleura visceral.
Y como la pleura visceral está pegada al pulmón, esta pleura visceral va a jalar al pulmón. Entonces, es de esta manera que el pulmón se puede insuflar. Y esto es gracias a esa presión negativa que se va a encontrar entre ambas pleuras. Y vamos a verlo mejor aquí en esta parte. Como les había mencionado, la presión pleural es la presión de líquido que se va a encontrar entre ambas pleuras, es decir, entre el espacio o cavidad pleural. Entonces, cuando estemos en reposo, la presión pleural va a ser de menos 5, menos 5 centímetros de agua. ¿Ok? Aquí no se olviden, pero le voy a poner solo 5. Eso es en reposo. Cuando tú inspiras, se crea una presión mucho más negativa, porque de por sí ya hay menos 5 en reposo, entonces esta presión ya es negativa. Pero durante la inspiración, esta presión se hace mucho más negativa, llegando a menos 7.5 centímetros de agua. Ahora, eso es durante la inspiración. Durante la inspiración. ¿Qué pasa en la expiración? En la expiración, esta presión regresa a sus valores normales, que es menos 5 centímetros de agua. Centímetros de agua. Entonces, si se dan cuenta, el pulmón siempre se va a mantener insuflado. Durante la inspiración se insufla mucho más porque obviamente tiene menor presión. Pero en sí siempre se va a mantener insuflado. Como ustedes vean lo que es una presión negativa, siempre relaciónenlo con lo que es absorber. Y recuérdenlo, por ejemplo, o estén tomando alguna bebida y tengan un sorbete, ustedes generan una presión negativa para que el líquido pueda ser absorbido, básicamente. Entonces es como si jalaras, ¿no? Es como si tú jalaras ese líquido, básicamente. Igual funciona con la presión pleural. Tú básicamente estás jalando lo que es el pulmón para que se pueda insuflar. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Bueno, continuamos. Y esta otra parte, también vamos a hablar acerca de lo que es la presión alveolar. Vamos a ver que a diferencia de la presión pleural, inicialmente no vamos a tener una presión negativa, sino que vamos a tener una presión de 0. Vamos a ver por qué. Entonces, la presión alveolar es la presión de aire que hay en el interior de los alveolos pulmonares. Como les decía, cuando no hay un ingreso ni salida de aire, ¿cuánto va a ser mi presión alveolar? 0. Pero mi presión atmosférica también va a ser 0. Por lo tanto, como en el alveolo tengo 0 y en la atmósfera tengo 0, no hay ni un ingreso ni salida de aire. ¿Y esto a qué se debe? Para que pueda existir una difusión o un pase o un ingreso de aire o salida de aire, debe haber una diferencia de presiones entre la atmósfera o el ambiente y entre el alveolo. Si no hay una diferencia de presiones, entonces no se puede dar ese paso del aire. Entonces, ¿qué pasa para que pueda ingresar el aire? Para que pueda ingresar el aire durante la inspiración, ¿qué es lo que pasa? Que la presión alveolar se hace negativa, pasa a ser menos 1 centímetro de agua. Por lo tanto, en el ambiente yo les dije que teníamos 0, y en el alveolo ahora tenemos menos 1. Ahora sí se ha creado una gradiente de presiones. Por lo tanto, el aire va a ingresar hacia los pulmones. ¿Por qué? Porque el gradiente de presión siempre va desde un lugar o un compartimento donde hay mayor presión a menor presión. Como en el ambiente tenemos 0, en el alveolo tenemos negativo, el aire ingresa hacia los alveolos. Y eso es cuando durante la inspiración.
durante la expiración, mi presión alveolar va a ser más 1 centímetro de agua. Entonces, en el ambiente, ¿cuánto tenía? Tenía 0. ¿Y cuánto tenía en mis alvéolos? Más 1. Por lo tanto, ahora el gradiente ha cambiado. Ahora tengo mayor presión en los alvéolos y tengo menor presión en el ambiente. Entonces, el aire comienza a salir. ¿Y esto cuándo se da? Durante la expiración. ¿Alguna duda con respecto a esta parte, chicos? Entonces no se olviden, básicamente para que se pueda condicionar una buena inspiración, debe haber una diferencia de presiones entre el alvéolo y la atmósfera. Y aquí tenemos un resumen de lo que estábamos hablando. Teníamos lo que era la presión pleural, que era menos 7.5 centímetros de agua durante la inspiración, y durante la expiración era menos 5 centímetros de agua. Luego, la presión alveolar durante la inspiración es menos 5 centímetros de agua, y durante la expiración es más 1 centímetro de agua. Luego, la duración es aproximada de 2 segundos en la inspiración y la expiración de 3 segundos más o menos. Y aquí tenemos lo que es la presión transpulmonar. Lo único que quiero que sepan de esta diapositiva es que la presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y pleural, y que también se denomina como presión de retroceso. Esos dos conceptos tienen que llevarse sí o sí de esta diapositiva. Entonces, aquí teníamos lo que era la presión. Tenemos lo que es la presión y tenemos la presión durante la inspiración y la expiración. Tenemos la presión alveolar y la presión pleural. Durante la inspiración, ¿cuánto era la presión pleural? Menos 7.5. ¿Cuánto era la presión alveolar? Menos 1. Ahora, durante la expiración, ¿cuánto era la presión pleural? Menos 5. ¿Y cuánto era la presión alveolar? Más 1. Por lo tanto, ¿qué es la presión transpulmonar? Es esa diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Y también se denomina como presión de retroceso. Eso tiene que tenerlo presente. Esta otra parte es bastante importante, ya vamos a ver por qué, porque tiene bastante relación con lo que es la tensión superficial. Y este tema de la tensión superficial lo tocan en otros temas después del parcial incluso. Y vamos a ver. Entonces, la compliancia pulmonar o compliance pulmonar es básicamente la capacidad que tienen los pulmones para poder distenderse. Entonces, esta distensibilidad va a estar determinado por el cambio de volumen que pueda tener este pulmón. Y aquí tenemos el concepto de lo que es distensibilidad. Es la propiedad que permite el alargamiento o distensión de una estructura, es decir, que cuánto se puede expandir, ¿no? Entonces, la distensibilidad de los pulmones o la distensibilidad pulmonar va a estar determinado por fuerzas elásticas en los pulmones. Estas fuerzas pueden ser propias del tejido pulmonar, que me van a dar 1/3 de toda la compliance. Solo 1/3. Y esto es gracias a las fibras de elastina y a las fibras de colágeno. Pero la que me da mayor compliance pulmonar es esto. La tensión superficial me da 2/3 de la compliance pulmonar. Y vamos a ver qué es la tensión superficial. Bueno, la tensión superficial podemos observarlo como una capa superficial, por eso es que se denomina tensión superficial, que se va a encontrar en la superficie de lo que es el alvéolo. Esta va a ser una capa que va a estar constituida por lo que son moléculas de agua que van a estar unidas en la superficie del alvéolo. Estas moléculas de agua van a intentar contraerse para poder expulsar el aire de los alvéolos. Entonces se van a contraer y estas
moléculas van a intentar expulsar el aire. Sin embargo, en este proceso de intentar expulsar el aire, si estas moléculas no son controladas, ¿qué es lo que pasa? Que este alveolo puede colapsarse. Por lo tanto, se dice que el alveolo tiende al colapso. ¿Por qué? Por la tensión superficial. De esta manera, a mayor tensión superficial, mayor tendencia del alveolo al colapso. Ahora ustedes dirán, si el alveolo tiende a colapsarse, ¿por qué es que nosotros seguimos vivos? Porque técnicamente, si solo existiera tensión superficial, debería colapsarse los alveolos. Para esto, el cuerpo es sabio y genera una sustancia que va a contrarrestar esta tensión superficial. Y esta tensión superficial es el muy conocido surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar vendría a ser, como aquí lo menciona, un agente tensioactivo. Es decir, que al ser un agente tensioactivo me va a reducir la tensión superficial. Entonces me reduce la tensión superficial y esto evita que el alveolo se pueda colapsar. Datos básicos del surfactante pulmonar. Uno, que va a estar compuesto por fosfolípidos, proteínas, iones y otros componentes. Ahora, lo importante que deben recordar es que este surfactante pulmonar va a ser producido por unas células características. Y estas células son los neumocitos tipo 2. Entonces, los neumocitos tipo 2 son los que me producen el surfactante pulmonar. Ahora, otra pregunta que también la hacen bastante es, ¿cuál es el fosfolípido principal del surfactante pulmonar? ¿O cuál es el fosfolípido más importante del surfactante pulmonar? ¿Alguien sabe? Bueno, entonces para que no se olviden, el fosfolípido más importante del surfactante pulmonar es este que se encuentra aquí, el dipalmitoil fosfatidilcolina. ¿Ok? Eso recuérdenlo porque, si mal no recuerdo, eso me vino en mi examen parcial. Así que anótenlo si es que pueden. Igual las diapositivas las voy a dejar ahí en el Teams para que puedan revisar. Entonces, el fosfolípido más importante del surfactante pulmonar es el dipalmitoil fosfatidilcolina. Ahora ustedes dirán, ¿por qué es importante conocer lo que es el surfactante pulmonar en mi práctica clínica o mi práctica médica? En sí es bastante importante. ¿Por qué? Otro dato es que el surfactante pulmonar durante el desarrollo, durante la gestación, es que el feto va a comenzar a producir lo que son los neumocitos tipo 2 a finales del 6º mes de gestación o inicios del 7º mes. Entonces, ya sea a finales del 6º mes o inicio del 7º mes, ¿qué es lo que va a pasar? Que el feto va a producir lo que son los neumocitos tipo 2. Pero ¿qué es lo que pasa? A pesar de que aparezcan los neumocitos tipo 2, aún todavía no están maduros del todo. Por lo tanto, recién comienzan a producir pocas cantidades de surfactante pulmonar. Cantidades que son ineficientes o no son suficientes para poder mantener o evitar lo que es el colapso de los alveolos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un neonato que es prematuro? Cuando tú tienes un neonato que es prematuro, este neonato básicamente no va a tener la capacidad de poder evitar que sus alveolos se colapsen. ¿Y esto por qué? Porque recién a finales o 2 semanas antes de lo que es el nacimiento es donde se comienzan a producir grandes cantidades de surfactante pulmonar. Por lo tanto, si tú tienes
un neonato que nace de manera prematura, este va a ser incapaz de poder evitar el colapso de sus alvéolos y por tener poca cantidad de surfactante pulmonar. Y esto se le conoce como síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Síndrome de dificultad respiratoria neonatal que se da principalmente en los nacimientos prematuros. Entonces, es ahí la importancia de poder comprender lo que es el surfactante pulmonar. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Sí, una pregunta. Entonces, si el alveolo colapsara, ¿se rompería, por así decirlo? Claro, más o menos así. No es que se rompería, sino que ya no podría cumplir su función. De esta manera no vas a poder oxigenar, no vas a poder eliminar los productos de desecho. Por lo tanto, vas a tener lo que es una insuficiencia respiratoria, básicamente. Pero sí hay algunas enfermedades donde sí va a haber una ruptura de de estas paredes alveolares, que ya vamos a verlo más adelante. Pero en sí no es que se rompieran como tal, sino es que dejarían de ser funcionales. Bien. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, entonces continuamos. Aquí sí espero no que tengan mucha atención porque esto sí lo preguntan bastante, tanto en los exámenes y es muy importante también en su formación porque esto lo van a ver de nuevo ya sea en fisiología, lo van a ver en semiología, lo van a ver en la práctica clínica. Básicamente esto ya va a estar de por vida con ustedes, así que van a tener que aprenderlo sí o sí. Y esto vamos a hablar acerca de los volúmenes pulmonares. ¿Alguien sabe cómo se puede medir los volúmenes pulmonares? Hay una prueba específica que se realiza para poder medir los volúmenes pulmonares. Bueno, entonces para que no se olviden, hay una prueba que se realiza a ciertas personas para poder determinar los volúmenes pulmonares y hay otra prueba que también se realiza para poder ver si una persona tiene un patrón ya obstructivo y restrictivo, que eso no lo vamos a ver en el día de hoy. Y esta prueba se denomina como espirometría. La espirometría se puede dividir en dos. Una espirometría simple, que es la que me va a evaluar justamente estos volúmenes pulmonares, pero no me evalúa las capacidades. Entonces, eso no se olviden. Solo me evalúa lo que son los volúmenes pulmonares. Las capacidades pulmonares tú lo puedes hallar de acuerdo a los volúmenes, pero no es que esta espirometría me dé de frente lo que son las capacidades pulmonares. Y la espirometría también va a haber una espirometría forzada, que eso ya es un tema aparte, así que no lo voy a hablar. Entonces, la espirometría simple es la que me permite poder determinar los volúmenes pulmonares. ¿Y en qué consiste la espirometría? Bueno, muy grosso modo, la espirometría es cuando tú tienes que soplar en un tubito y la máquina va a registrar lo que son tus volúmenes. Básicamente así. Seguramente algunos de sus familiares lo habrá hecho o incluso ustedes si es que
han tenido lo que son síntomas de asma o asma como tal, seguramente les habrán realizado lo que es una prueba de espirometría. Pero en este caso, no tanto la espirometría simple, sino la otra, que es la forzada que ya les comenté, que aquí ya te permite hallar lo que es si la persona tiene un patrón restrictivo, un patrón obstructivo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en este caso lo que es la espirometría simple. Entonces, los volúmenes pulmonares van a ser 4, y estos 4 volúmenes pulmonares, si se lo aprenden, van a poder determinar las capacidades muy fácilmente. ¿Por qué? Porque el volumen corriente vendría a ser el volumen de aire que se inspira y respira en una respiración normal. Al volumen corriente también se le denomina como volumen de vaivén o volumen tidal. Entonces tiene 3 nombres: volumen corriente, volumen de vaivén, volumen tidal. Y es aproximadamente 500 mililitros, no se olviden. Entonces, volumen corriente, como es corriente, es la inspiración y expiración, o el volumen de aire que se expira en una respiración normal, en una respiración relajada. Luego, el volumen de reserva inspiratorio es el volumen adicional de aire que tú puedes inspirar desde un volumen corriente normal y por encima del mismo. Es decir, tú inspiras una respiración normal y si sigues inspirando, eso va a ser el volumen de reserva inspiratorio, que es aproximadamente de 3.000 a 3.500 mililitros. Luego, el volumen de reserva expiratorio es ese volumen adicional de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada después del final de una expiración de volumen corriente. Básicamente lo mismo que el volumen de reserva inspiratorio. Tú inspiras, expiras, sigues expirando y ese va a ser mi volumen de reserva expiratorio. Y luego tenemos el volumen residual, que es el volumen de aire que queda luego de una expiración forzada, básicamente. Y es 1.200 mililitros. Aquí todo está con letras, así que probablemente no se vaya a entender mucho. Esto ya lo vamos a ver en un gráfico donde se va a entender mucho más fácil. Así que solo es para que tengan una pincelada inicial, ¿no? Y luego tenemos lo que son las capacidades pulmonares. ¿Por qué les decía que los volúmenes pulmonares me permitían conocer las capacidades pulmonares? Porque las capacidades van a ser la suma de los volúmenes. En primer lugar tenemos lo que es la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria es el volumen de aire que yo puedo inspirar al máximo. Es por ello que va a ser la suma del volumen corriente, que era 500 mililitros, más el volumen de reserva inspiratorio, que era de 3.000 a 3.500, pero vamos a poner 3.000, no, vamos a poner el 1.000, más 3.000. ¿Y esto cuánto me da? 3.500. Luego, la capacidad residual funcional es el volumen de aire que queda en los pulmones luego de una respiración normal. ¿Y esto cuánto es? Vendría a ser la suma del volumen de reserva expiratorio, que era 1.100, más, que dice acá, residual. Por lo tanto, ¿qué otro volumen vamos a utilizar? El volumen residual, que es 1.200. ¿Y esto cuánto me da? 2.300. Luego, la capacidad vital es la cantidad de aire que puede expulsar una persona luego de una inspiración máxima y expirando al máximo. Por lo tanto, me va a utilizar todos los volúmenes exceptuando el volumen residual. Entonces, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio y volumen corriente. Sería 3.000 más 1.100 más 500. ¿Y esto cuánto me da? 4.600. Y finalmente la capacidad pulmonar total es el volumen, el máximo volumen de aire que puede expandirse los pulmones. Y esto va a ser la suma de la capacidad vital más el volumen residual, es decir, la suma de los 4 volúmenes, que sería 4.600 más 500, y esto me daría
perdón, 1200, y esto me daría 5800. Entonces, para verlo de una manera más clara, vamos a ver este siguiente gráfico. ¿Ok? Yo les había mencionado que teníamos una inspiración y una respiración normal, que era el volumen corriente. Entonces, inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos, y eso va a ser mi volumen corriente, que era 500, ¿no? Volumen tidal. Ahora, ¿qué pasa si yo inspiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro, sigo expirando, y esto vendría a ser mi volumen de reserva expiratorio? No se olviden, inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro, sigo expirando, y eso es mi volumen de reserva expiratorio, que era 1100, ¿no? Ahora, ese volumen que me queda en los pulmones luego de yo haber expirado de una manera forzada va a ser el volumen residual. Es lo que me queda en los pulmones luego de expirar de manera forzada. ¿Y esto cuánto era? 1200, ¿no? Igual ocurre con el volumen de reserva inspiratorio. Yo inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, sigo inspirando, y es el volumen de reserva inspiratorio, que era 3000 aproximadamente. Y ahí tenemos nuestros 4 volúmenes. Volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio, volumen residual y volumen tidal. Mis 4 volúmenes. Y a partir de estos 4 volúmenes yo voy a poder determinar las capacidades pulmonares. Vamos a tener la capacidad inspiratoria, que va a ser la suma de ¿cuál? Del volumen de reserva inspiratorio y del volumen tidal. Entonces la capacidad inspiratoria va a ser la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente. Esto de aquí, todo esto. Luego, la capacidad residual funcional va a ser la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Y la capacidad vital va a ser esa cantidad de aire que yo puedo expulsar inspirando y expirando al máximo. Y es la suma del volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio y el volumen corriente. Y la capacidad pulmonar total es el volumen máximo de aire que se puede expandir los pulmones, es decir, la suma de los 4 volúmenes, o de la capacidad vital más el volumen residual. ¿Y esto cuánto es? 5800 mililitros, ¿no? Obviamente, mililitros. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Todo claro. Entonces ya vamos a terminar con esta última diapositiva. Vamos a hablar acerca de los tipos de espacio muerto. Pero, ¿qué es el espacio muerto en sí? Un espacio muerto se le va a denominar así a aquel espacio donde el volumen de aire se va a quedar atrapado, básicamente. Obviamente estamos hablando de las vías aéreas. Entonces, el espacio muerto vamos a poder dividirlo en dos: el espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar. En el caso del espacio muerto anatómico, va a ser ese volumen de aire que se va a quedar atrapado en las vías respiratorias, pero sin contar al alveolo. Entonces puede ser tráquea, puede ser faringe, laringe, etc.
espacio muerto anatómico. Y el espacio muerto alveolar, como su mismo nombre lo dice, es ese volumen que sí llegó a los alveolos, pero no realizó el proceso de hematosis, es decir, el intercambio gaseoso, debido ya sea por mala perfusión del alveolo o por mala ventilación. Entonces, espacio muerto anatómico, espacio muerto alveolar. Si yo sumo el espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar, me va a dar el espacio muerto fisiológico, que es aproximadamente 150 mililitros. 50 mililitros. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Todo claro.